Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Dr. Movit. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la papilomatosis laringea recurrente. Dentro de la definición tenemos que es una neoplasia caracterizada por lesiones friables, pediculadas o sésiles de coloración grisácea, blanquecino o rosadas, únicas o múltiples, como lo podemos ver en la nasolaringoscopía. Y su principal agente causal es por infección del virus del papiloma humano. Es importante definir al papiloma laringio severo o agresivo. Este ocurre en una edad muy temprana, entre los 2 y 5 años, tiene 4 o más procedimientos quirúrgicos por año o 10 procedimientos en general. Los papilomas involucran regiones anatómicas a nivel de la vía aérea y hay una diseminación en la vía aérea distal, con transformación maligna de la enfermedad. Dentro de los aspectos históricos tenemos que en 1837 a 1892, Sir Morrell Mackenzie fue el primero en reconocer los papilomas como una lesión laringofaringea en niños. En 1940, Chevalier Jackson describió el primer cuadro como papilomatosis laringea juvenil y para 1956 Hajek informó el primer caso confirmado de transmisión vertical intraparto. Por su parte, el BPH vemos que está asociado con los condilomas acuminados, sugiriendo el agente infeccioso común para ambas enfermedades. Dentro de sus aspectos epidemiológicos, vemos que tiene una prevalencia de 4.3 por 100.000 niños y de 1.8 por 100.000 adultos. En adultos tiene prevalencia en el sexo masculino, a diferencia de la niñez, donde no tenemos diferencia en sexo. Es la segunda causa de disfonía infantil después de los nódulos vocales y tiene un riesgo de transformación maligna, aunque es mínimo, pero es significante, de 1 a 4%. Es la neoplasia benigna más frecuente de laringe en edad pediátrica y la edad de aparición es de 2 a 5 años y 20 a 30 años, con esos dos picos de edad. Con respecto a la etiología, es el virus del papiloma humano el principal agente causal. Recordemos que este virus tiene afinidad por ciertas regiones del cuerpo, como lo son el cuello uterino, orofaringe, pene, vagina, vulva y ano. Este virus pertenece a la familia Papoviridae y el virus puede mantenerse latente en la mucosa y epitelios laringios. Posee una molécula de ADN de doble cadena y es epiteliotrópico e infecta células epiteliales. Existen más de 100 genotipos y se han encontrado 16 tipos en lesiones aerodigestivas. Aquí tenemos un diagrama en donde podemos ver los diferentes serotipos que pueden ser alfa, beta, gamma, mu y nu. El alfa es el principal que afecta la vía aerodigestiva y dentro de las mucosas pues tenemos que los de bajo riesgo van a ser el 6 y el 11, que son los que más afectan la vía laringea. La cavidad bucal es afectada por el 13 y 32. La papilomatosis laringea va a ser dada por el 6 y el 11 y, muy importante, el 11 va a tener mayor recurrencia. El 16 y 18, como podemos ver, son de alto riesgo y tienen mayor potencial oncogénico. Dentro de la localización anatómica, la laringe va a estar comprometida en el 100% de los pacientes. Esto a nivel de glotis, supraglotis o subglotis. Va a tener también localización extralaringea, principalmente a nivel de tráquea, bronquios, pulmones, cavidad nasal, oral y esófago. En su localización laringea vamos a ver márgenes de la cuerda bucal que se encuentran en esta zona a nivel del ventrículo superior, el espacio ventricular en la superficie inferior de la cuerda bucal, a nivel de epiglotis y a nivel de los cartílagos aritenoideos.
Dentro de los aspectos anatomohistológicos, estas lesiones van a producir múltiples proyecciones digitiformes, como lo podemos ver en la imagen. Van a tener un núcleo fibrovascular central cubierto por epitelio escamoso estratificado y va a tener algo muy característico en el corte histológico, que son los coilocitos. Estas son células, como lo podemos ver en la imagen, vaculadas con inclusiones citoplasmáticas claras. Hay anomalías en la maduración epitelial, disqueratosis, paraqueratosis e hiperplasia de la membrana basal. Su modo de transmisión, el principal va a ser por vía vertical. Tenemos la transferencia intrauterina por vía transplacentaria, contacto sexual y contacto directo. Para que se dé esta transmisión vamos a requerir factores dependientes del huésped, dentro de los cuales tenemos la inmunidad del paciente, el tiempo y duración a la exposición, al igual que el volumen y en ciertos casos el trauma a nivel local. La transmisión vertical va a estar dada por una infección cervical por VPH en la madre, esto mediante la presencia de condilomas acuminados a nivel de cuello uterino, vulva u otros sitios anogenitales. El modo de transmisión, uno de los más frecuentes, es la transmisión vertical y este va a ser la más importante y la principal en niños. Ocurre durante el parto a través de un canal infectado por condilomas acuminados y vemos que diferentes publicaciones aseguran que va a ocurrir un contagio de 1 en 231 primogénitos y nacidos por parto vaginal. Las madres primigestas tienen más probabilidad de tener una etapa de trabajo de parto prolongada, por lo tanto mayor tiempo de exposición para el producto. La cesárea como tal se ha visto que sería un factor preventivo en estos casos. Dentro de la fisiopatología vemos que hay una infección cervical por VPH en la madre que infecta las células madre dentro de la membrana basal de la mucosa. La infección permanece latente durante años sin cambios histológicos. Se integra en la capa epitelial basal dentro de la zona de transición. Hay mayor frecuencia en la unión del epitelio escamoso y ciliado y varios mecanismos, como ya lo vimos, van a inducir la proliferación celular en la mucosa. Desde la disfunción inmune del huésped, como pueden ser en caso de que esté en trasplantes de órganos o que sea un paciente infectado por VIH y que tenga como secuela SIDA. Dentro de los factores maternos tenemos la edad materna en madres menores de 20 años que tengan la presencia de verrugas genitales durante el embarazo y que sea el primer producto, es decir, el primogénito, con una duración de parto vaginal mayor a 10 horas. Esto predispone mucho para esta patología. Dentro de los factores asociados a gravedad están la edad de presentación, como lo vimos en un inicio, de 2 a 5 años, el genotipo del VPH, principalmente el 11 porque es el más recurrente. Dentro de la clínica, los principales síntomas va a ser una disfonía progresiva que va a ir a la par con el crecimiento de las lesiones. La voz va a estar ronca, tensa y de tono bajo. En los bebés puede haber llanto débil o ronco, estridor inspiratorio o expiratorio, tos crónica, disnea y disfagia. Otros síntomas son la ronquera, que es el síntoma principal de presentación, estridor en segundo síntoma y dentro de los síntomas crónicos, ya cuando hay una invasión o una difusión a nivel de vías aéreas superiores, inferiores, puede ocasionar una neumonía recurrente, falta de crecimiento y obstrucción de vía aérea, con disnea y disfagia. Es muy importante señalar que hay un retardo en el diagnóstico de hasta 1 año por la sintomatología tan vaga que en ocasiones se puede confundir con otros diagnósticos como lo puede ser el asma, Krupp, laringomalacia, procesos alérgicos, nódulos vocales o bronquitis. Cuando las lesiones se diseminan al pulmón, pueden producir cuadros de neumonía recurrente debido a lesiones parenquimales, cavitaciones y bronquiectasias.
y esto a su vez puede ocasionar en casos muy graves insuficiencia respiratoria. Dentro de los signos de alarma tenemos la disfonía severa, disnea de medianos esfuerzos, diseminación traqueal, bronquial o pulmonar con periodos de recurrencia cada vez más cortos. Con respecto a su evolución, puede sufrir una remisión espontánea o puede persistir en un estado estable requiriendo tratamiento quirúrgico periódico. Puede volverse extremadamente agresiva en el caso de que ya tenga una diseminación y puede requerir tratamientos quirúrgicos frecuentes. Para su diagnóstico es importante señalar que todo paciente pediátrico que presente disfonía y estridor persistente o progresivo por más de 3 semanas merece investigación. Para su diagnóstico definitivo se requiere una laringoscopia quirúrgica directa con microcirugía laringea, que a su vez va a contener una biopsia o exéresis y la evaluación posterior histológica. La laringoscopía va a ser el principal método para realizar el diagnóstico y determina el tamaño, localización, extensión, así como la movilidad de las cuerdas vocales. Se observan lesiones verrucoides, como lo podemos ver en las imágenes, multilobuladas, rosado-blanquecinas sobre áreas laringeas. Hay un estudio que es el Narrow Band Imaging, que es una laringoscopía que permite ver estructuras vasculares que son invisibles bajo examen con luz blanca. Facilitan así la identificación de estructuras capilares, superficiales y la neoangiogénesis. Visualiza mejor la extensión de las lesiones e identifica áreas adicionales de tejido que puedan necesitar resección y tratamiento. Otro estudio del cual podemos hacer uso es la estroboscopía. Esta visualiza las características vibratorias de las cuerdas vocales y los hallazgos dependerán del grado de extensión y tamaño al momento de la evaluación. Existe alteración del cierre glótico y se observa asimetría de cuerdas vocales. Presenta disminución o ausencia de la onda mucosa y aperiodicidad. La tomografía de tórax no se aplica de manera rutinaria y está reservada únicamente ante la sospecha de diseminación pulmonar. Las lesiones en estos casos pues van a ser como nódulos periféricos asintomáticos no calcificados y se agrandan y experimentan cavitaciones centrales con licuefacción y necrosis. Dentro de los diagnósticos diferenciales por la sintomatología que va a presentar el paciente, lo podemos hacer con el asma, la bronquitis, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, parálisis de cuerda vocal, estenosis laringea congénita o adquirida y laringitis granulomatosa. Por hallazgos laringoscópicos se puede hacer el diagnóstico diferencial con el cáncer de células escamosas, carcinoma verrucoso, leucoplaquia y granuloma, aunque como vemos las lesiones son muy específicas en el caso de la papilomatosis laringea. Para el tratamiento se requiere láser con CO2, láser con KTP, resección con micropinzas laringeas o microcirugía laringea, microdebridador, coblator o traqueotomía en casos de obstrucción severa con complicaciones. Hay tratamientos adyuvantes también como lo son el bevacizumab, cidofovir, indol 3 carbinol, interferón alfa y terapia antirreflujo. También la ribavirina se ha visto con buenos resultados. El tratamiento adyuvante se encuentra a inicios de la enfermedad antes de los 2 años, con necesidad de 4 o más procedimientos quirúrgicos por año, propagación de la enfermedad de las vías aéreas inferiores, la necesidad de traqueotomía y el crecimiento rápido de los papilomas. Con respecto a la terapia foniátrica posquirúrgica, se necesita reposo vocal relativo, adecuado uso de la voz, evitar el uso y abuso vocal, favorecer la relajación muscular a nivel cordal y una adecuada hidratación.
Para su seguimiento, el control se realiza mediante la nasolaringoscopía cada 2 a 3 meses y si después de 6 meses la enfermedad se mantiene estable, se programan los controles cada 6 meses durante 3 años. La enfermedad puede reactivarse después de años de revisión y es muy importante la vigilancia de los síntomas y signos de dificultad respiratoria o disfonía severa. Las complicaciones que nosotros podemos encontrar posquirúrgicas van a ser la estenosis laringea, como lo vemos en la imagen, estenosis subglótica, sinequias cordales, disfonía, traqueotomía, diseminación a vías aéreas inferiores y diseminación a nivel esofágico. Aquí tenemos un flujograma donde nosotros vamos a poder abordar a los pacientes. Sospechamos de esta enfermedad ante pacientes menores de 18 años con disfonía, estridor y dificultad respiratoria. Si el paciente tiene datos de insuficiencia respiratoria, es importante el envío urgente a tercer nivel al servicio de otorrinolaringología. En caso de no presentar insuficiencia, se envía a consulta externa o a segundo nivel y de igual forma para que lo revise el otorrinolaringólogo. Él va a realizar una nasolaringoscopía en la cual pues tenemos dos vertientes. Si se observa el tumor de aspecto papilomatoso, se realiza una microcirugía laringea con biopsia excisional para el estudio histológico. Si hay obstrucción severa, pues se realiza una traqueostomía y si no, pues hay varios tratamientos que se pueden implementar como los vimos: láser con CO2 o KTP, resección con micropinzas, microdebridador o coblator. Y obviamente el tratamiento complementario coadyuvante de acuerdo a los criterios médicos. Los controles se realizarán cada 2 a 3 meses y si hay presencia de recurrencia se vuelve nuevamente al tratamiento y si no, la vigilancia se dará durante 3 años. Si hay presencia de recurrencia, se vuelve nuevamente a los puntos anteriores y si no, se da una contrarreferencia para el seguimiento en el primer nivel con la búsqueda de síntomas que puedan ir evolucionando. Para la prevención se ha visto que la cesárea es un importante método para prevenir en caso de la presencia de condilomas por vía vaginal. La vacunación contra el virus del papiloma humano también es importante. Recordemos que hay varias vacunas como el Cervarix, que es bivalente, que produce una protección contra los serotipos 16 y 18, y el Gardasil, que aquí ya entrarían este tipo de papilomas, sobre todo los serotipos 6 y 11. Aunque también protege contra los 16 y 18, que recordemos son los más peligrosos por su factor oncogénico. Y esto también es importante señalar: la protección durante las relaciones sexuales. Como conclusiones, la papilomatosis laringea representa la tumoración benigna más frecuente en la infancia a nivel laringio. El agente etiológico es el virus del papiloma humano y se caracteriza por la proliferación de tumoraciones en forma de verrugas en las vías aerodigestivas, con predilección por la laringe. La disfonía es el síntoma principal de la papilomatosis. El diagnóstico se realiza con la observación mediante la laringoscopía y se confirma con la anatomía patológica. El tratamiento es la resección de los papilomas por medio de microcirugía de laringe. Y los tratamientos coadyuvantes son prometedores, aunque no curativos, como lo vimos en la mayor parte de los casos. Eso es todo por esta presentación. Nos vemos en la siguiente.